de nosotros. Y la realidad de este mundo es tan compleja y la de Israel ni le cuento. Mire, este hombre que usted conoce, ya no le puedo agregar adjetivos a su currículum, es una de las voces más importantes de Israel en lo que hace, bueno, a el vínculo con los países del Golfo, con Arabia Saudita y con el Papa Francisco y con su tarea periodística, que va mucho más allá del periodismo. Pero hace un ratito yo le decía y recordaba este relato del rey desnudo, ¿no? Pensando obviamente en lo que acontece internamente en Israel, porque con todos los que uno habla y cuando uno mira, la preocupación mayor hoy está dentro de Israel en esta polarización terrible que se ha dado hace años, que la guerra seguro un poco postergó, pero ya estaba y sigue estando e incluso ha potenciado. Y hablo de la polémica donde todo es Netanyahu sí, Netanyahu no, como el gran factor, y eso no hace bien jamás a una democracia y a un país menos como Israel. Vamos a ver qué nos dice de esto y mucho más. Acaba de volver de Brasil, donde tuvo también una agenda muy importante el periodista Enrique Zimmerman. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, con una hora más, bueno, en realidad simplemente un cambio de horario. Dormimos una hora menos esta noche. Bueno, ¿Qué tal, Miki? en tu caso no es algo tampoco que cambie demasiado, porque no es que duermas tanto. No, la verdad, con el jet lag desde Brasil, desde luego. Y además me encuentro con un panorama a la vuelta a casa que es bastante, diría yo, uno de esos momentos más complicados desde que empezó toda esta tragedia del 7 de octubre. ¿Sabes? Si lo tuviese que resumir en una frase, diría que tengo la impresión de que hemos vuelto al 6 de octubre, pero en turbo y con varias guerras abiertas, varios frentes abiertos y con los rehenes en Gaza. Una síntesis muy clara. ¿Y cómo era Israel el 6 de octubre, e incluso con todos estos factores que le has agregado hoy? Digo, yo voy a ser muy Bueno, lapidario, lo dije, el único factor que me parece divide a la sociedad israelí, alguna vez lo hemos analizado, es la figura del primer ministro. Es algo que uno dice, ¿cómo puede ser? Y muchos que además dicen, es el único que puede sostenernos en este momento. mira, Miki, yo creo que es simplificarlo demasiado. Yo creo que tenemos una discusión más profunda. Netanyahu es parte de ello, es parte del debate. Creo que él está cometiendo algunos errores también en este momento. Si quieres, lo desarrollamos. El hecho es que, según una encuesta de hace unos días, no es tontería ni algo casual que 63% de los israelíes teman por el futuro de la democracia. Esta es la única democracia entre la Unión Europea, si quieres, entre Chipre, que está al lado de Israel, y Japón, en miles de kilómetros, democracia liberal. Y hoy en día, con todos estos debates internos, casi 2/3 de la población y curiosamente 37% de los que votan Likud temen por el futuro de la democracia. O sea que estamos en una situación delicada a todos los niveles, pero lo increíble, Miki, es que más allá de lo delicado, ¿qué tiene que ver con el debate interno? ¿Qué tiene que ver con aquello que yo definiría como qué queremos ser cuando seamos grandes? Ya no somos niños, 77 años vamos a cumplir este año el Estado de Israel. Ya llegó el momento de tener reglas del juego determinadas. Israel no tiene constitución, tiene varias tribus, como decía el presidente Rivlin, y tienen que aprender a vivir juntos. No puede ser que cada uno tire por su lado. No puede ser que cada uno ponga sus intereses personales por delante, sobre todo cuando estamos en una situación de guerra como esta, que es la guerra más larga de la historia de Israel. No se puede aceptar. Yo creo que Netanyahu tendría que empezar a llegar al final de su carrera política. Creo que aún tiene algunas cosas que acabar. Mi sueño
sería que él haga la normalización con Arabia Saudita antes de marcharse, pero creo que, como decían, alguna vez le dije al propio Netanyahu, políticos y pañales hay que reemplazar con frecuencia por los mismos motivos. Y creo que aquí, 16 años en el poder es, por más que yo crea que él es uno de los jefes de gobierno con más capacidad personal, quizás aparte de Ben Gurión, del fundador de Israel, pero basta. O sea, todo lo que ocurre además tiene otro pecado capital terrible, terrible, que es que se rodea de gente que la verdad yo si tuviese una empresa creo que no los contrataría para dirigirla. Hay gente que no es como él. Él es realmente un hombre preparado, un estadista, un tipo culto, un tipo de un nivel muy alto. Tengo muchas horas de conversación con Netanyahu desde que era pequeño, desde que era viceministro de Exteriores en la Conferencia de Paz de Madrid. Pero basta. Creo que hay que dar lugar a otra generación, no forzosamente de otro color político. Lo importante aquí es que venga sangre nueva y Ahora, que empiece algo nuevo. algo de lo que has dicho, que obviamente resumirlo y simplificarlo en una persona es no entender todo el bosque, y estamos hablando de una fenomenología global, con una situación donde las democracias liberales están teniendo graves dificultades y con una transformación sociológica profunda de Israel. Digo, esa Israel fundacional que algunos con nostalgia miran, de los, bueno, judíos europeos, cultos, que también tenía todo el resto del mundo judío incorporado, bueno, hoy ha dado a una transformación que siempre la simplifico también, digo, es Mahané Yehuda, el shuk, de ahí donde se va a comprar las verduras y a negociar y se grita mucho, y la Universidad de Jerusalén, que está muy cerca, como dos expresiones que se han ido transformando y donde esa lucha interna también, agregando el factor del crecimiento religioso ortodoxo, que también se dio con mucha fuerza y sigue avanzando, digo, hay una sociedad en una transformación que la pregunta, como dijiste, ¿qué queremos ser cuando grandes? Que todavía parecería no está tan claro hacia dónde va, ¿no? No, porque además el ritmo es vertiginoso, hay cambios continuos. Esto ya lo sabemos que aquí se vive a un ritmo que no creo que haya ningún país en el mundo donde esto ocurra. Hay muchos cambios. Yo no creo que haya que lamentarse por esos cambios. Yo creo que esa es una realidad. Hay cosas buenas, hay cosas menos buenas. Tenemos un problema muy serio ahora que sale a la luz con el tema de la guerra, y es que mira, si tú miras la división demográfica en Israel, hay hoy en día un grupo que está representado de una forma brutal, desproporcionada en Gaza, en el Líbano y en Siria, y diría también en Cisjordania, en el ejército, que es el sector nacional religioso israelí, que ha pagado un precio enorme y aunque es minoritario, tuvo aquí un papel. Realmente es admirable ver el grado diría yo, de voluntariado a favor realmente de pagar un precio incluso de sangre por ayudar a Israel en esta guerra. Creo que el sector ultraortodoxo está en este momento en una encrucijada. Tiene que decidir qué quiere. Si es parte de Israel, tiene que tener las mismas obligaciones que el resto de los israelíes. No puede ser que se diga nosotros no jugamos, no somos parte de esto. Los hijos de mis amigos y mis hijos que están en el ejército están defendiéndoles a ellos también. No puede ser que un porcentaje tan bajo entre en el ejército. Yo creo que todo esto es algo que esta guerra está acelerando también, todo este entendimiento. Es curioso, los políticos ultraortodoxos son mucho más contra la movilización de jóvenes ultraortodoxos que los propios jóvenes. Yo cuando voy a Bnei Brak o a Mea Shearim y hablo en la calle, veo cada vez más jóvenes que dicen, en brega, no hay otra alternativa, tendremos que hacerlo de una manera o de otra. En cambio, los líderes políticos luchan por mantener el status quo que en mi opinión es enfermizo. O sea, hay aquí cuestiones que resolver muy importantes. Israel tendrá que reforzar su ejército
Israel. El hecho de que haya más tradición en la sociedad israelí no me molesta en absoluto, al contrario, a mí Israel, a pesar de todo, es el único Estado judío del planeta, y quien no quiera, lo que no debe haber de ninguna manera es lo que se llama kfiyah datit, que es obligar a la gente que no quiere ser religiosa, que lo sea y que tenga que cambiar su forma de vida. Tenemos que aprender a respetarnos mutuamente, a aceptarnos mutuamente. Yo te diré que también creo que en el sector laico, que aún es mayoritario, laico tradicionalista diría, que aún es más de la mitad de la población en Israel, aunque no se note, pero es así, también hay que aprender a aceptar los otros grupos. Hay demasiado, diría yo, también discriminación, crispación, y así no se puede. Estamos llegando a los 100 años, nos faltan 23. Yo creo que son años muy decisivos para Israel. Vamos a pasar la barrera de los 80, que a mí los de Hamas y los iraníes veían como el fin de Israel. Les vamos a probar que Israel va a seguir. Pero la pregunta es, ¿qué Israel queremos cuando nos vamos acercando a ese centenario? Y yo creo que aquí tenemos un gran trabajo. Yo digo, de la misma manera que yo apoyo profundamente el que hagamos la paz con todos los vecinos que nos acepten y que estén dispuestos a hablar con nosotros en este complicado barrio en el que vivimos, tenemos también que hacer la paz entre nosotros. Y una de las cosas para hacerlo es probablemente algo que puede tardar una década o más, pero es empezar a redactar una constitución. Se ve que no basta con tener leyes constitucionales, no somos Gran Bretaña. Los imitamos al mandato británico, pero nosotros somos algo distinto y necesitamos algo mucho más claro que determine la división de poderes para que sigamos siendo aquello que nunca dejamos de ser, a pesar de las guerras, a pesar del terrorismo, a pesar de las intifadas, y es una democracia liberal. Eso es un tesoro, y gente como nosotros, como tú o como yo, que vivimos en dictaduras, entendemos mejor lo que supone vivir en un régimen que no es democrático. Y te diré una cosa, Israel, si no es democracia, probablemente no será a la larga. Entonces hay que luchar por esa democracia, es parte de la supervivencia del Estado judío. Enrique, y todo esto que pasa dentro de Israel en este mundo hiperconectado, hiperinformado, recordando que en Israel la cantidad de corresponsales internacionales per cápita es la más grande del mundo. Digo, cualquier cosa que pasa en Israel rápidamente es noticia en el mundo y es hoy también un tema en la política en el mundo. Acaba de estar, por ejemplo, en Brasil, lugar que, bueno, no le es a Israel hoy desde el punto de vista del gobierno de Lula un lugar justamente simple. Quiero que nos cuentes un poco de esta visita que ya me has comentado, tan importante a Brasil, y vamos a adelantar también que pronto lo vamos a tener por acá. A Enrique, digo, ¿no? Mira, cuando alguien se resfría aquí en Israel, todo el mundo empieza a estornudar. En Brasil también estornudan a menudo. Yo diría que hay gran preocupación en la comunidad judía porque hay una mezcla explosiva de ignorancia con estereotipos. Y eso es muy peligroso. Yo creo que en Brasil, Israel tiene un problema que se repite. Dicen que la ADL, la Liga Antidifamación, que hay un aumento de 1000% en las agresiones contra judíos desde el 7 de octubre, menos de un año y medio, 1000%. Es muy serio. Si yo fuese brasilero, no judío, estaría muy preocupado, porque cuando empiezan a agredir judíos, cosas malas ocurren en todos esos países. Tenemos esa experiencia histórica. Además que ocurre algo muy curioso, Miki. Brasil tiene una característica que es que hay como una especie de, diría, de coexistencia entre musulmanes y judíos a nivel de negocios, a nivel del día a día, que es bastante único en el mundo hoy en día, en el mundo en que vivimos. No solamente en esta región del mundo, en todo el mundo. Mira Europa, por ejemplo. En Brasil vemos esta cooperación. Ves un libanés musulmán o un libanés cristiano trabajando con un judío de origen de Alepo o de Polonia.
y haciendo negocios, y los niños van al colegio y van a los mismos clubs. Y sin embargo, desde el 7 de octubre vemos esta incomprensión, en mi opinión, muy grande por parte de los poderes en Brasil hacia lo que ocurre en Israel y hacia lo que ocurrió el 7 de octubre y los resultados de esto. Las manifestaciones anti-israelíes, lo que puedes leer en los medios de comunicación. Yo soy de aquellos que cree que Israel comete un error muy grande cuando da la espalda a estos países donde hay hostilidad y dice, no quiero jugar, son malos, son antisemitas, los borré del mapa. Porque creo que no tenemos ese privilegio. Tenemos que seguir peleando por enseñarles, por confundirles con los hechos, por explicarles que las cosas no son así. Puede que no ayude de mucho con un sector radical, pero quizás con aquellos que están más dudosos, podamos de alguna manera meterles esa interrogación dentro, y eso es muy importante porque realmente Israel cometió muchos errores a nivel de diplomacia pública. Yo voy a ir con mucho cuidado, Miki, pero te puedo decir que en mi visita y la visita de la doctora Nirit Ophir, estuvimos los dos con gente al máximo nivel del país, que aceptó vernos a nosotros, también al embajador de Israel, y fue la primera vez que esto ocurrió en mucho tiempo. Fue el primer encuentro cara a cara en el que hablamos con mucha sinceridad. Yo me limito a repetirte lo que les dije. Les dije, señores, en Oriente Medio se está escribiendo historia. Es verdad que hay muchos problemas. Es verdad que aún no acabó la guerra. Vamos a tener probablemente aún unos meses de enfrentamientos, tanto en el Líbano como vimos hoy, o en Gaza. La cosa no es tan simple. Pero llegará un momento en que empezaremos a resumir esta guerra, la más larga de la historia de Israel, más que la guerra de independencia. Pero en este momento ya se está escribiendo el futuro de Oriente Medio, se está delineando lo que llaman el New Design, el nuevo dibujo de lo que va a ocurrir aquí, y hay algunas cosas positivas, algunas luces, y las conocemos bien en medio de toda esta oscuridad que existe, pero ustedes se van a quedar fuera. Si ustedes no cambian de postura, se quedarán fuera de juego y no serán parte de ese futuro que tendrá un efecto en todo el mundo. Y ellos me escucharon, y yo creo que conseguimos sembrar en ellos la duda, quizás, de que no conviene estar en esta situación, y creo que todo esto, me limitaré a decírtelo y perdona el misterio, va a continuar. Qué importante porque, claro, lo que has dicho, ¿no? Uno tiene que dialogar y escuchar y hacerse escuchar con aquel que tiene una postura a veces muy odiosa. Digo, todos dicen, bueno, Lula y la postura del gobierno de Lula, bueno, hay que llegar a hablar con Lula y mostrarle los matices, las complejidades y los intereses, porque también en la política hay intereses y Israel, Empieza por los intereses y bueno, luego ves los matices. me imagino que Pero cuando le hablaste de los acuerdos con los países del Golfo y que está muy cerca de un acuerdo con Arabia Saudita y lo que significa la economía saudita y los países del Golfo y otras cuantas cosas, bueno, y no solo, Miki, ¿quién es Hamas? Ellos han convertido a algunos, no sé si Lula, pero desde luego en la opinión pública lo veo en algunos sectores en Brasil, han convertido a Hamas en la resistencia francesa contra los nazis. Y no entienden, y esto yo no me canso de repetir, porque creo que hay poca gente que haya hablado horas con todos los líderes de Hamas, casi todos, y realmente yo sé quiénes son, yo sé qué significan, yo sé qué modelo de sociedad defienden. Yo sé lo que piensan del futuro Estado palestino, si es que va a haber un Estado palestino. No quieren. Ellos quieren un Estado islámico. Ellos son profundamente homófobos. Ellos discriminan a las mujeres. Ellos quieren un sistema neofascista del siglo VII. Y todo esto hay que entenderlo, sobre todo si te defines a ti mismo
como ocurre en algunos de estos países, como alguien progresista, alguien a favor de los derechos humanos, alguien a favor de la libertad. Si tú defiendes la libertad, no puedes defender a Hamas. Y eso es un mensaje que yo tengo la autoridad de transmitir por mi conocimiento con todos los líderes de Hamas. Yo no leí eso en algún libro o alguien me lo contó, sino que lo escuché en primera mano. Y qué importante llevar justamente esto y mostrar estas contradicciones que sin duda tienen que ser confrontadas para aquellos que a veces incluso en una supuesta utopía cometen estos horrores de ser cómplices de lo peor del mundo. Esto es un tema que tiene que ser mostrado permanentemente. Eh, Totalmente. Me contaste y quiero que lo cuentes porque aquí hay mucha, claro, preocupación y también un poco de alivio por ver que el Papa Francisco, hombre, que queremos tanto, bueno, ha salido del estado de gravedad y me dijiste que te mandó un mensaje en estos días. Sí, hace 3 días recibí un correo electrónico. Por primera vez, diré que es agridulce porque es la primera vez en 12 años que no él lo escribe de su puño y letra, con esa letra tan peculiar que tiene y con ese cariño personal, sino que se lo dictó a su secretario, el padre Juan Cruz, que me escribió un correo en su nombre diciendo que agradece nuestra preocupación por él durante estas semanas tan duras, que se está recuperando y que nos preparemos porque en unas semanas nos va a llamar para volver al punto en que habíamos interrumpido. Tú sabes que curiosidad, el día en que él fue hospitalizado, quizás el día siguiente, teníamos una cita con él en Santa Marta, un jueves a las 4 de la tarde, y a pesar de todo fuimos al Vaticano, estuve en el hospital y se lo conté, le escribí, se lo conté, que le envié todas mis energías y aunque soy judío, recé por él profundamente porque creo que aún hay cosas que él puede hacer y cosas buenas. Pido a Dios que él pueda venir a Israel, que era uno de sus sueños. No sé si va a ser posible, Miki. Tengo que verle antes y ver cómo está. Él quería profundamente venir aquí. Vamos a ver si es posible y si lo conseguimos. Bien, pero también nosotros soñamos con muchas cosas y una de ellas es que, así como estuviste en Brasil, ya tenemos un viaje armado aquí a Uruguay y a la Argentina próximamente. Me hace mucha ilusión, Miki, mucha ilusión. Hace bastante tiempo que no vengo a Argentina y a Uruguay aún más. Y mira, estoy contento porque vamos a ver al presidente de Uruguay, el nuevo presidente de Uruguay, quien quiso la casualidad y le di una conferencia hace un año y pico aquí en Tel Aviv y se ve que hubo una química y él tenía interés en que vaya allí de nuevo a verle ahora que él es presidente, presidente Orsi, y luego estaremos en Argentina y tú lo sabes mejor que nadie, vamos a hacer bastantes cosas. Así que creo que es importante, yo creo que más allá de lo que es la diplomacia oficial, es muy importante contar las cosas en primera mano. Y tanto yo como Nirito Fir tenemos la experiencia, los contactos. Dentro de unos días vamos a estar en el Golfo, aún antes de ir a Uruguay, a la Argentina, y espero poder contaros cosas en primera mano, frescas, y bueno, luces y sombras. También tenemos esta situación complicada a nivel interno y preocupante que espero que se vaya aclarando. No te dije antes, Miki, pero aquí se habla cada vez más de que ya empezó la campaña electoral. De hecho, estamos ya como ocurre, de hecho, yo creo que la campaña electoral empieza el día siguiente de las elecciones. En Israel no hay política externa, solo política interna, como tú bien sabes. Mm. Pero empezó y la duda ahora es si este va a ser realmente el gobierno más largo de la historia de Israel con elecciones en octubre del 2026, el año que viene, o si se van a adelantar
a febrero, marzo o junio del año que viene. Esto es lo que está en juego en este momento. Y antes creo que el presidente Trump quiere cerrar algunos capítulos aquí con Netanyahu relacionado con la guerra en Gaza, los rehenes y los rehenes. Tenemos que ver qué va a ocurrir. Y también con el tema de Hezbollah en el Líbano, que esperemos que no vuelva a levantar cabeza. Hay contactos con los libaneses secretos. Hay quien diga que algún día los libaneses se podrían unir a los acuerdos de Abraham. Eso causa una jaqueca, y diría un problema casi de dolor de vientre a Hezbollah, que va a hacer todo lo posible por boicotearlo, pero están bastante debilitados. Y luego la joya de la corona, Arabia Saudita. Vamos a ver qué va a ocurrir con esto. Espero que podamos volver al carril que Trump estaba apuntando hacia él y que podamos conseguir ir adelante en esto también. Señores, por eso es maravilloso y él eligió vivir en Israel. No hay un lugar para un periodista y un cronista que sea más interesante, más complejo y más intenso en términos de el día a día. Todo está en juego, dilemas múltiples, y Enrique Zimmerman es, bueno, ustedes lo conocen, uno de los que mejor interpreta esta realidad. Lo vamos a tener pronto también aquí en la Argentina, en Uruguay, con mucho trabajo, y estamos armando para que sigan viajando él y la doctora Ronito Fir mucho, porque tienen tanto para enseñarnos, como hizo recién en Brasil. Decir la verdad, contarla con lo que tiene, las luces, las sombras, los dilemas, la vida no es perfecta y el Medio Oriente bastante menos, pero en un mundo global complejo. Querido Enrique, que tengamos un Shabbat lo más tranquilo posible y... Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shel shalom. Y mira lo que dices tú, un periodista japonés que vino aquí durante la guerra me dijo, esto es el Disney World del periodismo. Creo que tiene razón. Sí, Un fuerte pero abrazo. por eso de vez en cuando hay que salir un rato a dar charlas o algo para tomar Totalmente. un poco de aire. Pero ¿sabes el problema? Que cuando vuelvo me siento como un Ole Hadash, o sea, alguien perdido totalmente. Ya no me entero, me tardan 2 días hasta que empiezo a entender qué pasó. Y total, estuve fuera 7 días. Es impresionante este lugar. Llegué, Miki, no te conté, llegué a casa, quería dormir un poco porque tenía un retraso tremendo de jet lag y empieza a sonar la sirena, otro misil Houthi del Yemen. Bueno, así es, estamos. Esta es la realidad de este país, pero ¿qué quieres que te diga? Es el lugar más querido para mí y más importante del mundo. Enrique, un gran abrazo. Shabbat Shalom, Hodesh Tov, se viene Nisan, viene Donde Pesaj, aunque no nos dimos cuenta, ya está viniendo. Abrazo enorme y nos estamos viendo. Hasta pronto. Todo lo mejor. El periodista Enrique Zimmerman, un panorama amplio, pero tiene tanto, tanto para contarnos de tantos aspectos y lo hace con tanta claridad que siempre vale la pena escuchar.